Buenos días. Por favor, si saben de algún compañero o compañera que tenga algún problema de conectividad, por favor me lo escriben ahí en el chat también, por favor. Por favor, escriban todos su nombre y código ahí en el chat. Bueno, demos inicio. Entonces, recordando lo de la clase anterior, todo lo que tiene que ver con la parte ya de deducción de las fórmulas. Entonces, haciendo referencia a eso, necesito saber si sí buscaron fórmulas de lo que son las relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Sí encontraron? ¿Qué encontraron de eso? Sí, profe. Bueno, son varias. Yo les dije más o menos que eran como 30 y pico. Más. Son siempre bastanticas las fórmulas. En todo caso, si ya encontraron esas fórmulas, se van a dar cuenta que tienen un poco de términos de cosas que ya hemos hablado aquí, sobre todo lo que tiene que ver con las básicas de esas fórmulas. Pero entonces, todos esos nuevos factores, lo que es contenido de humedad, que es en porcentaje, lo que es la porosidad, que es en porcentaje, lo que es el grado de saturación, también en porcentaje, relación de vacíos, lo que es la gravedad específica de los sólidos en general, lo que es el gamma del agua, todo eso, lo que es el gamma seco, el gamma de los sólidos, todo eso, toda esa información, nosotros la podemos vincular. Es decir, no solo nos vamos a quedar con las formulitas que nos salían específicamente de la parte de lo que es volumen y lo que es peso respecto de lo que es el diagrama de fases. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con más procesos entendiendo qué es lo que significa las formulitas en general para poder demostrar todo lo que tiene que ver con las fórmulas de relaciones gravimétricas y volumétricas. Entonces, otra de esas formulitas que muy seguramente vamos a estar tratando, es decir, que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, puede ser lo que tiene que ver con esto.
Entonces, vamos a intentar deducir esta formulita. Muy seguramente fue alguna de las fórmulas que encontraron. Esta fórmula es de esas muy comunes de utilizar a medida que nosotros estamos desarrollando nuestros ejercicios que tengan que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas y eventualmente cuando estemos en el tema de entender lo que son los esfuerzos efectivos, es decir, los esfuerzos normales que se presentan en un suelo. Entonces, bien, ¿qué nos dice esta formulita? E es igual a W, que multiplica la gravedad específica de los sólidos sobre S. E es el índice de poros o relación de vacíos. Entiéndase la W griega respecto de todo lo que tiene que ver con contenido de humedad. Dentro de las fórmulas básicas de contenido de humedad teníamos que eso es en porcentaje y de hecho es de lo que veníamos trabajando desde estados de consistencia. Lo que tiene que ver con la gravedad específica de los sólidos, en este caso de los sólidos, porque de lo que hemos visto de formulario, la gravedad específica denominada con la letra G, lo que es el subíndice que tiene corresponde al tipo de gama que vamos a relacionar respecto del agua, es decir, el gamma que va a ir en el numerador sobre el gamma del agua. Y ese específicamente lo que tiene que ver con el porcentaje de contenido de humedad, ¿sí? Se da en porcentaje normalmente. Y pues ya sobre eso empezaremos a desarrollar esta formulita, más o menos llevando la misma secuencia que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, lo primero es las fórmulas básicas de las variables que intervienen en la demostración o deducción. Para el caso, ¿quiénes son variables acá? Pues variables son cada una de las létricas que nosotros encontremos. Es decir, que primero vamos prácticamente como a escribir cuáles son las fórmulas básicas de cada una de ellas para poder, teniéndolas todas, empezar a mirar qué términos son semejantes en cada una de ellas. Entonces, para el caso, recordemos lo que es a la formulita que tenemos que llegar. Que vendría siendo la fórmula de índice de poros o relación de vacíos. Entonces, la fórmula en general, recordemos, que es volumen de vacíos sobre volumen, pero de los sólidos, ¿sí? Y es un índice. Bien, por favor recuérdenme ahí, por ejemplo, la formulita que tiene que ver con contenido de humedad. Los escucho. La de W, W del peso, digo, del suelo. Sí. ¿Sí es esa? Sí. Se está editando al revés. Era W del agua sobre W del suelo por 100. ¿Sí es esa? W de suelo es el peso de los sólidos específicamente, ¿no? Pesos. Ok, ok. Sí, sí, es esa, correcto.
Ojo, esa fórmula, una vez más, la fórmula general, viene incluido lo que es la parte del porcentaje. Entonces vamos a recordarlo aquí también, así como hicimos en la fórmula anterior. Entonces, ¿qué pasa ahí? Resulta y acontece que en las fórmulas ya vimos cuando intervenga lo que es en porcentaje, entonces simplemente obviamos esa parte. Es decir, que lo que nos va a quedar es la formulita sin esa parte del 100%. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra fórmula requerimos acá de las variables que tenemos? Apenas llevamos dos. Tenemos la general y tenemos lo que sería el del contenido de humedad. Por favor, díganme las otras formulitas. Los escucho. Esto, profesor, ¿Sí? la de la G sub S Gravedad específica, ¿cierto? Gravedad específica de los sólidos. Eso es, ¿sí? sería gamma del sólido sobre gamma del agua. Correcto. No saquen nada. Sí, eso es muchísimo. Hombre, ya se va a subir en la que se va a entrar en el cine. Ay, no, se ve para allá no va. Que me confirma que no sé.
Sí, gama de sólidos sobre gama del agua. Y esto es lo que vendría siendo acá. Profe, Eso ahí es. no sería, ahí no sería esto, solo el gamma, Solo o el sea, gamma. solo el, sí, para la gravedad específica. Ojo, gravedad específica es cualquier gama, pero en este caso en particular, nosotros a lo que hacemos referencia en esta fórmula es gravedad específica de los sólidos. ¿Por qué esa en particular? Porque esa es la que nosotros podemos hallar perfectamente fácil en ensayos de laboratorio. Entonces, ahí a lo que hace referencia a la gravedad específica de los sólidos y recordemos la cuestión del subíndice. Gravedad específica es cualquier gama sobre el gamma del agua, pero si es la gravedad específica de los sólidos, el subíndice también va a hacer referencia al subíndice del gamma que va a ir en el numerador. Entonces, si es gravedad específica de los sólidos, es gravedad gamma de los sólidos. De pronto en los textos puede ser que de una vez lo único que tengan es gravedad, pero ahí en ese caso tienen que entender que a lo que está haciendo referencia no es a la fórmula general de gravedad específica, sino directamente a gravedad específica de los sólidos, es decir, al gamma de sólidos sobre el gamma del agua, no el gamma general de la fórmula. ¿Sí? Bien, ya tenemos tres de las 4 variables que nos intervienen ahí. ¿Cuál nos queda? Entonces, lo que tiene que ver con el grado de saturación. Por favor, alguien que nos diga ahí qué es lo que tiene que ver con grado de saturación. El grado de saturación es volumen del agua sobre el volumen de los sólidos por Correcto. De los 100. vacíos. De vacío Volumen de de sólido. vacíos. Sí, sobre el volumen de vacíos. Y recordemos por qué es así, efectivamente, porque es la relación entre qué tanto de los vacíos se está llenando con agua, ¿sí? Y entonces la relación que vamos a sacar es qué tanto de ese volumen de vacíos está ocupando el volumen de la agüita, ¿sí? ¿Que puede llenarlo todo? Claro que sí, y en ese caso pues sería que está totalmente saturado. Pero en el momento no sabemos, no nos indican de que la condición es parcialmente saturado o saturado. Entonces, en general, siempre va a ser el volumen del agua relacionada al volumen de vacíos. Bien. Entonces, en este momento, tenemos ya todas las fórmulas básicas de nuestras variables. Ok, ya aprendimos de la clase anterior, aparte de colocar las fórmulas básicas y de que lo que tenga que ver con fórmulas con porcentaje no lo vamos a tener en cuenta en lo que son las demostraciones. Recordemos que esta fórmula de grado de saturación es fórmula en porcentaje realmente, pero por estar desarrollando una deducción no le ponemos el por 100%. De una vez obviamos esa parte, es decir, no la incluimos en la fórmula para poder desarrollar matemáticamente la demostración. Entonces, ¿qué más debemos hacer ahora?
Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar términos semejantes para reemplazar en alguna de las fórmulas de estas. ¿En cuál consideran o creerían que es en la que vamos a empezar a meter lo que vamos a encontrar de términos semejantes de las otras fórmulas para que vayan apareciendo las variables? La relación de vacíos, ¿no? Claro, en la relación de vacíos o índice de poros. ¿Por qué vamos a hacerlo en esa? Porque aquí, en esta fórmula, ya tenemos que esa relación de vacíos o índice de poros tiene la igualdad a algo. Entonces vamos a intentar, si ya la tenemos, una fórmula básica donde tenemos esa parte de la fórmula que debemos demostrar, pues vamos a intentar más fácil meter el resto de combinaciones ahí. Aquí viene una cuestión adicional respecto de lo que está saliendo aquí. Y entonces vamos a empezar a verificar algo. Resulta y acontece que en la formulita específica de gravedad específica de los sólidos, ojo, ninguno de estos factores, ninguno de ellos realmente aparece por aquí, ¿sí? Entonces lo que nos toca empezar a mirar, y efectivamente ninguno de ellos tampoco aparece en las otras fórmulas. Por lo menos en la fórmula básica de relación de vacíos, que tenemos volumen de vacíos y volumen de sólidos, por aquí al menos tenemos volumen de vacíos en la parte que tiene que ver con el grado de saturación. Pero los otros términos no están directamente para reemplazar. Entonces, en ese caso en particular, vamos a buscar otros términos que intervienen ahí para poder también vincular las otras fórmulas.
¿A qué me refiero? Específicamente, por ejemplo, datos que nosotros siempre vamos a tener, que son, por ejemplo, el gamma del agua, ¿sí? Entonces, teniendo el gamma del agua, nosotros también podemos determinar otros valores. Por ejemplo, resulta y acontece que nosotros sabemos en fórmula general, un gamma siempre es peso sobre volumen. Para el caso, si estamos hablando del gamma del agua, pues será el peso del agua sobre el volumen del agua, ¿sí? ¿Por qué hacemos uso de esa fórmula? Primero no la sabemos, la podemos determinar sin ningún problema. Resulta y acontece que existen términos que no se relacionan directamente para poder reemplazar en la fórmula básica de lo que estamos haciendo. Pero sí es posible buscar variables adicionales con las que se pueden vincular las otras fórmulas. Por ejemplo, teniendo esta que me relaciona aquí directamente lo que es la gravedad específica de los sólidos, una parte. Ahora, ¿qué semejanza tiene de pronto con alguna de las otras fórmulas? ¿Sí? Es decir, esta fórmula que sale aquí, que en general sería simplemente reemplazarla dentro de lo que está acá vinculada en la fórmula de gravedad específica de los sólidos, el gamma del agua es peso del agua sobre volumen del agua. ¿Por qué buscamos específicamente esa? Porque nos sirve para poder vincular otras fórmulas. Por ejemplo, ¿cuál fórmula ahora podríamos vincular con estos términos que me relacionan la gravedad específica de los sólidos? ¿Cuál creen de estos? Pues resulta y acontece que si observamos bien lo que es la fórmula de contenido de humedad, es peso del agua sobre peso de sólidos, peso del agua. Y en esta fórmula del gamma del agua, el peso del agua también aparece, es decir, que ya podíamos empezar de pronto a vincular parte de esta fórmula con esta, lo cual de una vez directamente me estaría relacionando esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gamma del agua
interviene en esta. Y lo que es gamma del agua, que es peso del agua sobre volumen del agua, el peso del agua también interviene en lo que es una de las fórmulas de las variables que sí tienen que entrar en lo que es la demostración, que es el contenido de humedad. Entonces vamos a despejar esta formulita para poder reemplazar en las otras fórmulas que tenemos.